Espíritu Santo. Que la paz y el amor del Padre que se nos ha revelado con toda su palabra en Jesucristo nuestro Señor, bajo la acción del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Vamos a mirar un poco hacia allá y me dirán qué vemos ahí de especial que no está nunca. ¿Sí la ven? ¿Se dan cuenta que está ahí? ¿Verdad? Ese libro, el término correcto, es el libro de las Sagradas Escrituras. Es el término que le damos desde los primeros tiempos en la Iglesia Católica. El libro de las Sagradas Escrituras, que también conocemos como los libros, que en griego se dice biblión o biblia, por eso decimos la Biblia, son los libros, pero en realidad son las Sagradas Escrituras, los sagrados libros, inspiradas por Dios a hombres que han sido testigos de la acción de Dios en el mundo y han sido llamados por Dios a través de su pueblo, tanto del antiguo pueblo de Israel como de la continuidad de ese pueblo en Cristo Jesús, que es el nuevo Israel, la Iglesia, inspirados para dar testimonio de lo que Dios expresa y realiza. Es el domingo de la palabra de Dios. Vamos pues a pedirle al Señor que escuche nuestras plegarias y tenga piedad de nosotros. Diciendo todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a enviar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de señal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero.
pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértase y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tomemos asiento, queridos hermanos y hermanas. El domingo en la palabra de Dios fue instituido el año pasado por su santidad Francisco. Como resultado y como respuesta al trabajo que al partir del Concilio Vaticano II se hizo para hablar de la divina revelación y dar a conocer al pueblo de Dios la doctrina fundamental sobre esta revelación. Eso quedó en una constitución conciliar, una constitución de la Iglesia, la divina revelación. Tomó tiempo seguir profundizando sobre esta divina revelación y actualizando la doctrina de la revelación, hasta que su santidad Benedicto XIV publicó la encíclica Verbum Tuum. O Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. Después de una reunión que se tuvo con los representantes del episcopado de diferentes partes del mundo, incluso con participación de representantes de las iglesias de la Reforma y de los judíos.
porque todos nos alimentamos de la misma palabra. Esa palabra que nos fue revelada en Jesucristo. Palabra eterna del Padre hecho carne, para darse a conocer entre nosotros. Y a partir de entonces, quedó en la Iglesia la tarea de darle todavía más relevancia a la palabra de Dios. Ya a partir del Concilio Vaticano II, en los años 60, se empezó a difundir y a apoyar mucho más los estudios de la Sagrada Escritura, los grupos bíblicos, la oración de la liturgia de las horas, pero hasta estas fechas no es algo popular, no ha dejado de ser una actividad de unos cuantos. Y tampoco es muy popular el aprecio por la palabra de Dios. Sin embargo, ya identificamos las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solo lo que está ahí escrito. Esas son las Sagradas Escrituras, que dice el Papa Benedicto al profundizar la doctrina sobre la palabra de Dios, es el testimonio inspirado por Dios a los sagrados escritores de la palabra de Dios. El testimonio por excelencia. De ahí de la importancia de llamarles sagradas escrituras. Es cierto que es un poquito más complicado. Biblia son dos palabras, lo puedo decir rápido. Sagradas escrituras ya son 6. Es un poquito más difícil, pero son las sagradas escrituras. No es nada más la Biblia, no es un libro o el libro. Las sagradas escrituras que nos dan testimonio de la palabra de Dios. Y el Evangelio, porque dentro de las escrituras hay que distinguir el Evangelio. El Evangelio no es solo un testimonio de la palabra de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios misma hecho carne que nos habla, presente por medio de su palabra, de su iglesia en la historia. Si quisiéramos decirlo de una manera más sencilla, diríamos, el Evangelio es la bocina de Cristo, que está hecha de la iglesia. La iglesia es el medio, pero Cristo es el que habla. Por eso el Evangelio, dentro de las Escrituras, el Evangelio tiene especial veneración. Y por eso veneramos el libro de los Evangelios, besándolo. El obispo bendice con los Evangelios, o mejor dicho, el obispo manifiesta la bendición, que significa que Cristo esté presente hablándonos con los Evangelios. Por eso existe el Evangeliario, que es un libro que se venera aparte. Los Evangelios están atestiguados en las Sagradas Escrituras, sin duda, porque es la plenitud de la revelación, todo lo que Dios nos ha querido decir y ha querido confirmar de lo que Él ha expresado, de cómo Él se ha expresado en el pasado. Todo como Él se ha expresado en el pasado antes de Cristo, Dios ha querido confirmarlo, manifestarlo, completarlo en su Hijo Jesucristo, que es palabra y obra. Porque la palabra de Dios va unida en las obras. Fíjense qué importante es esto. Dios se expresa a sí mismo, dice el Papa, en su palabra. Su palabra es Él mismo manifestándose. Y su palabra, Él mismo manifestándose, se manifestó en su Hijo, que es el emisor de todo lo que el Padre genera y expresa.
Dios de Dios, luz de luz. Y en su Hijo nos ama plenamente. Y todo lo que Dios es, todo ese expresarse de Dios, se realiza, se hace realidad. Dijo Dios: hagamos las lumbreras del cielo. Y lo hizo. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el hombre existió a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que Dios expresa de sí mismo, todo lo que Dios es, se realiza en la creación. Sobre todo en su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto más en su Hijo Jesucristo? Pero fíjense que lo que dije, Cristo viene a confirmar, ampliar, profundizar, y decirnos todo lo que Dios es y expresa en su palabra. Si queremos saber qué es lo que Dios sí dice, Jesucristo nos lo confirma, nos lo profundiza, nos lo amplía, para que podamos nosotros vivir en la palabra, vivir de la palabra, vivir para la palabra. Pero Él viene a confirmar lo que ya Dios había estado diciendo de sí mismo. Él mismo lo dice: yo no he venido a abolir la ley de los profetas. Claro que no, pues Él es la palabra de Dios encarnada. ¿Cómo se va a contradecir? Vine a darles cumplimiento, a que todo lo que Dios quiere decir de sí, todo lo que es Dios, se manifieste en su Hijo Jesucristo. Porque Dios, la palabra de Dios, dice el Papa Benedicto, es como una sinfonía. Bueno, digamos los mexicanos, como una banda, ¿verdad? La música de la banda regularmente la componen muchos o uno. La tocan muchos, pero el compositor es uno. Entonces, lo que expresa el tambor o la batería, pues es lo que quiso expresar ese único autor. Lo que expresa el cornete o la corneta o el oboe, pues es lo que quiso expresar ese único autor, nada más que ahora por la voz del oboe, o de la trompeta, o del flautín. Pero el autor es, y se expresa a través de muchos. Dios es uno. Dios se manifiesta a sí mismo como único en su palabra, la segunda persona de Dios, por el Espíritu Santo, bajo la acción del Espíritu Santo. La tercera persona de Dios. Pero es un solo Dios en tres personas. Al expresarse es palabra, al ejecutar es espíritu. Pero lo que expresa lo ejecuta. La creación, por eso, es una expresión de la palabra de Dios. Si queremos saber quién es Dios, veamos la creación. Desgraciadamente en las ciudades, pues ya no tenemos una visión tan amplia de la creación. Hay ciudades donde hay grandes parques y zoológicos y ahí sí puede uno ver. Aquí hay ciudades donde no, son casi todas casas concreto y a veces se nos olvida que es muy importante también dejar que Dios nos hable a través de la creación y queremos construir algo y hacer un negocito ahí y ponemos y acabamos con los árboles y acabamos con los
zonas que son para los animales y nos echamos encima de todo porque yo quiero poner mi casita, mi negocito y veo un lugar bonito en el campo y voy y planto ahí una construcción y luego llevo cosas allí y empiezan a entrar coches y no respeto los lugares por donde pasan los animales y no respeto la naturaleza y se me olvida que Dios me está hablando a través de ellos. Ellos son expresión de Dios. Cuando Juan Diego pasa por donde lo llamó la Santísima Virgen, nos pinta un panorama así, de un Dios que se expresa por la creación. Oyó cantos de diversos pájaros, vio cómo la tierra se transformaba en colores, experimentó una presencia a través de la naturaleza. Y aunque los antiguos no decodificaban, los antiguos habitantes prehispánicos no decodificaban, entendían con tanta claridad la expresión de la palabra de Dios en la naturaleza, sí la descubrían. El mismo lenguaje náhuatl se expresa a través de figuras en la naturaleza. A veces no es fácil de traducir por eso. Habla del canto de los pájaros, de la belleza de las flores. Cuando el rey Nezahualcóyotl quiere hablar de poesía, habla de flor y canto, refiriéndose al canto de los pájaros. Y además en México es precioso, nada más que se nos ha olvidado. En alguna ocasión, en algún lugar de Michoacán en concreto, salí yo al campo y era un cantar de diversas voces tan hermoso. Y ahí está. Pero llegamos y nos gusta y queremos poner una construcción y luego poner un negocio y luego quitamos lo que nos estorba el árbol, nos estorba el pasto, nos estorban los animales. Se acabó. Nos volvemos sordos a la voz de Dios por pensar solo en nosotros mismos. Podríamos hacerlo con respeto a la naturaleza, porque Dios nos habla a través de la naturaleza. Y principalmente nos habla a través de cada uno de nosotros, el ser humano, como culmen de la creación. No hay otro superior en capacidad de intervenir, de funcionar, incluso de transformar la creación fuera del ser humano. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo. ¿Quiénes los hijos de Adán para que les des tanto poder? Los hiciste apenas inferior a los ángeles, los coronaste de gloria y esplendor. ¿Quién puede hacer eso? Nosotros por nosotros mismos. Cuando queremos hacerlo a la medida de lo que alcanzamos nosotros a entender de cómo deberíamos vivir como cabeza en la creación, hacemos un desastre. Surgen las dictaduras, surgen las imposiciones, surgen las oligarquías, surgen esos monstruos de gobierno que manipulan, someten feamente a las naciones. No esa es nuestra medida, porque no somos producto de nosotros mismos. Somos palabra de Dios. Somos palabra de Dios. Somos el fruto de la palabra. Dios quiso expresarse por medio de nosotros para que nosotros lo descubriéramos. Para amarse a Él. Dios se ama a sí mismo sanamente. Pero Dios se ama. Y nos creó por el amor que Él se tiene a Él. Y nos creó por amor, amándonos para que lo amemos. En verdad, puede haber muchas limitaciones para reconocerlo, o muchos obstáculos para entender a veces cómo la naturaleza humana no goza siempre de toda la salud, de todos los recursos, de todo para poder desarrollarse, pero somos creación de Dios. Tanto que nos hizo su imagen, libres, inteligentes, conscientes, capaces de preferir y amar. Y
semejanza, únicos cada uno, para preparar su máxima expresión a través del hombre, para él mismo darse al hombre en el hombre, el ser humano, y se hizo carne. Mientras tanto, llamó al pueblo de Israel y por medio de los profetas nos fue revelando, se nos fue revelando, nos fue diciendo que Él no nos quiere egoístas pensando solo en nosotros mismos, cayendo en ese pecado que es tomar la vida por cuenta propia. No, Él no nos quiere esclavos de las consecuencias de querer formarnos una imagen humana a la medida, ya según las limitaciones y posibilidades de cada uno. No, Él nos quiere dar la imagen de quienes somos en su Hijo Jesucristo. A través de los profetas fue preparando esa salvación y fue realizando esa salvación que llega a su culminación en Cristo. Para que Cristo tuviera, para que la palabra de Dios tuviera ejemplos humanos, expresiones humanas, para hablarnos a los humanos. Toda la historia de la salvación es una expresión de la palabra de Dios. Entonces tenemos la creación, en la creación al ser humano, varón y mujer, en el ser humano, varón y mujer, en la historia, a quienes Dios llama a la salvación, a la perfección, al desarrollo, a la superación, al progreso, que Él sí quiere de nosotros, hasta llegar a Cristo. Por medio de los profetas lo fue preparando, pero después de Cristo, Cristo deposita toda su expresión como verdadero Dios y verdadero hombre en un grupo de humanos, los apóstoles. Les consigno. Jesús por eso no escribió, porque la escritura es un testimonio de la palabra que obra, o de la obra de la palabra, porque la palabra, Dios emite su palabra y obra, espíritu la ejecuta. No se puede escribir, y lo dice San Juan en su Evangelio. Muchísimas otras cosas se pudieron escribir del verbo de la vida, pero no pueden ser contenidas en un libro, es mucho más. Es la palabra viva, la que les consignan los apóstoles. Ellos dan testimonio escrito de esa palabra. Entonces continúa con la tradición apostólica. Es la palabra hecha vida, es lo que vive la Iglesia, esa tradición apostólica es lo que se va viviendo a partir de lo que vivieron con Jesús los apóstoles, que vivieron lo que vivió Jesús. Y lo que vivió Jesús se transmite a la forma de vivir de los apóstoles, porque es palabra y obra. Y los apóstoles lo transmiten a la forma de vivir de la Iglesia, porque la Iglesia es también fruto de la palabra, es cito de la palabra de Dios. Lo consignan en las Escrituras y el Evangelio lo lleva a plenitud. Nos dice esto sí es y esto es así, para vivirse. Finalmente, de la tradición apostólica surgen las Sagradas Escrituras. Primero fue la tradición apostólica, primero fue la vida de la comunidad, primero lo que se escuchó se respondió obrando, y la palabra obró en medio de la comunidad cristiana y de la Iglesia. Por eso no es muy feliz tomar la Biblia y decir, esto es palabra de Dios, es el testimonio escrito de la palabra de Dios. La Iglesia también es el testimonio vivo de la palabra de Dios. La tradición de la Iglesia es el testimonio vivo de la palabra de Dios y de los apóstoles, de Jesucristo y de sus apóstoles. Estamos rodeados de la palabra. Y se completa a través del magisterio de la Iglesia, que nos ayuda a adecuarla a las diferentes etapas de la historia y circunstancias de la vida, que nos impulsa a aplicarla para que le demos una respuesta a Dios que nos habla y no seamos sordos a su voz. La Iglesia y Dios sigue expresándose y obrando, porque lo que dice el Evangelio pasa con alguno de nosotros,
pasa en algún lugar del mundo, pasa en alguna comunidad, pero pasa, se realiza, se obra lo que hoy escuchamos. De hecho, lo estamos realizando. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, conviértanse, crean en el Evangelio, se está realizando. Y esa conversión se realiza en cada uno de nosotros cuando queremos responder. Pero la palabra de Dios obra, como dice la Escritura. No vuelve a Dios sin haber dado fruto. Completo la frase. Así como la brisa cae del cielo y empapa la tierra para que dé fruto, así la palabra de Dios viene a nosotros y no regresa a Dios sin dar fruto. Nos arranca la respuesta, pero hay que querer responder. Por eso es tan grave, meternos en nuestras propias palabras, las palabras de nuestro tiempo, de nuestro mundo, de nosotros, cuando estamos aquí, donde la palabra de Dios, hecho carne, se hace también Eucaristía. Ahí la palabra de Dios, lo que aquí anunció, ahí se hace realidad. Dice Jesús, esto es mi cuerpo y eso es su cuerpo, porque son las palabras de Cristo, no las de un hombre, mucho menos las de una institución religiosa. Es Cristo quien dijo, hagan esto en memoria mía. Es su palabra, es quien lo dice, no lo dijo, lo dice. Hoy, y el pan se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, y el vino se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo por el poder de la palabra. Y por el poder de la palabra, el bautizado se transforma en hijo de Dios y en templo del Espíritu Santo. Y por el poder de la palabra, los esposos se convierten en signo del amor de Dios, en el signo de Cristo y de la Iglesia. Y por la palabra, el enfermo encuentra salud, en primer lugar espiritual. Todo por la palabra y el signo que comunica ese obrar de la palabra, ese actuar de la palabra. Signo que ejecuta. Y aquí está ese signo, y está en el signo del pan y del vino. Y en el pan está realmente Cristo, porque Él así lo quiso. No podemos entrar a una iglesia como si no estuviera ahí Dios viniendo a nuestro encuentro, Dios hablándonos, porque dice mucha gente, ¿no? Es que Dios está en todas partes. Sí, es cierto, Dios está en todas partes. Es como si tú dijeras, es que cuando la familia está en la casa, pues aquí estamos siempre, todos nosotros estamos, ¿no? Y mis papás siempre están ahí están siempre, nadie lo niega. Pero es necesario comunicarse para formar familia, ¿o no? Pues están todos callados. ¿Cuántas veces uno, porque el papá no le habla, la mamá no le habla, entra en crisis? Que mi mamá no me habla, no me dice. Pero ahí está. Lo mismo. Dios está en todas partes. Sí, ahí está. Pero Dios te habla a través de su lenguaje de signos. Y Él quiso elegir como signo, en primer lugar, la naturaleza. Para la naturaleza tomar al hombre. Y en el hombre hablarnos a través de su historia, para luego hacerse carne y haciéndose carne, hacerse Eucaristía. Son signos de Dios que te hablan. La iglesia, la asamblea que dice, es un signo de Dios que le está hablando al mundo. Nosotros somos un signo de la palabra de Dios. Nosotros los que estamos hoy aquí, para toda esta colonia y su circunscripción. Por eso no es feliz acostumbrarse y mal acostumbrarse y dejar que alguien se mal acostumbre a sacar su celular. No para orar, no para escuchar la palabra, no para hacer, sino para contestar sus recaditos y mandar sus mensajes. No puede ser. Por eso es tan grave. Y lo dijo el Santo Padre, no lo dijo yo nada más. Grave. Y que dejemos que pase, y que seamos indiferentes a que pase. No podemos ser indiferentes a la palabra y tampoco podemos ser indiferentes a que sea despreciada, ignorada. No podemos, no debemos, no tenemos por qué. La grandeza de la palabra, con tantas expresiones, pero sobre todo Jesucristo y su iglesia.
hoy en día. Mis hermanos, vivimos tiempos en que la gente dice, "Pues, la gente no es de otro". Creo que es una minoría la que extraña la misa, realmente me atrevo a decirlo así muy en público. Es una minoría la que extraña la misa. Estamos tan mal acostumbrados a querer sentir más que escuchar. También Dios nos habla a través de nuestros sentimientos, pero después hizo querer escucharlo, no nomás sentirlo. Miren, cuando la gente llegó a no entender por allá por el siglo IX y X, hace pues ya 11 siglos, llegó a dejar de entender qué se proclamaba, porque se proclamaba una lengua que no entendían, y qué se enseñaba, porque se enseñaba en latín, y todo era traducción y tratar de expresar. Pues dijeron, bueno, por lo menos expresar que queremos estar en comunión si no podemos comulgar. Y nació la llamada comunión espiritual. Pero ahora ya se proclama, ya la palabra ya no se puede expresar en lenguaje español, en castellano, y hasta en México en algunos dialectos. La comunión comienza en el momento en que yo abro el corazón a esa palabra, de la que me da testimonio la Escritura, a esa palabra hecho carne que se hace presente, ahora vivo y resucitado por el Espíritu Santo cuando se proclama el Evangelio. Allí empieza la comunión, porque quien escucha mi palabra y la acoge y la abraza, vendremos a Él y moraremos en Él. ¿De qué sirve toda una oración de que quiero estar espiritualmente en comunión con Dios y cuando escucho el Evangelio no abro mi corazón para estar en comunión con Dios, donde Él quiere estar en comunión conmigo? ¿Qué más comunión espiritual queremos? Falta el impulso para orar, para que nuestro esfuerzo por poner en práctica lo que escuchamos y queremos vivir y queremos que sea la realidad de nosotros, cuente con esa acción de Dios, esa influencia de Dios, para hacer divinamente posible lo humanamente imposible. La limitación del hombre deja de ser cuando Dios entra en nosotros, cuando entramos en comunión con Él por medio de su palabra y los signos sacramentales. El sacramento es para gozar de la vitalidad de Dios en la puesta en práctica de lo que escuchamos y queremos vivir después de haber escuchado. Ahí está la comunión espiritual. A veces falta el sacramento en estos días. Muchos no podrán asistir a una asamblea eucarística. Y si fueran muchos que quisieran asistir, pues la asistencia es sumamente limitada. ¿Okay? Esta es la palabra. Podríamos celebrarla de muchas maneras, siguiendo el oficio divino, siguiendo la misma liturgia de la palabra en familia. Necesita la voluntad de escuchar para vivir. Fíjense, esto es fundamental. Sin eso todo lo demás pierde su sentido. Si yo no quiero escuchar para vivir, entonces ¿para qué escucho? Si solamente quiero escuchar para sentir, pues llega un momento en que vienen otros sentimientos, y cuando estos otros sentimientos son más fuertes que tu voluntad, pues se arrastran. Lo dice la parábola de la semilla de la palabra que Jesús mismo nos enseña. Y bueno, ya vendrá la gracia cuando pueda comulgar, cuando pueda acercarme al sacramento de la confesión. Ya vendrá la gracia para luchar contra esa imperfección. Demos gracias a Dios por su palabra. El día de agradezcamos. Pero apreciemos un poquito más su significado para descubrirlo. Si no lo aprecias, no lo descubres. ¿Verdad? Perdón por la comparación, pero miren, es como el coronavirus, ¿no? La mayoría de nosotros no tuvo una apreciación exacta de la gravedad. Y como no lo teníamos, pues no pusimos un remedio. Y los que no lo tienen no ponen un remedio. ¿Para qué? Eso ni existe. Claro. Si no quieres descubrirlo, si no quieres apreciarlo, pues no va a existir.
Si eso es una realidad física que no vemos, pero existe, pero podemos, como dicen, que es verificable. Oigan, la palabra de Dios, que también es verificable, pero no tan sencillamente. Es verificable por la creación, alguien tuvo que haber creado. Y es verificable por el ser humano, no somos producto de nosotros mismos. Y es verificable por el pueblo de Dios y la historia de la salvación, que allá hay una acción invisible, una acción que mueve desde lo invisible. Es verificable por la palabra, por lo que alguien inspiró al profeta, es verificable porque Cristo es histórico, es verificable porque la iglesia existe. Es verificable porque la iglesia, los que se convierten en verdaderos discípulos y maduran como tales, dan ejemplo de cómo se vive la palabra. Pero si no quieres verlo, fíjense cómo somos, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con nosotros mismos, porque de veras nuestra libertad, mal usada, queriendo nada más tomar la vida para mí mismo y por cuenta propia, nos hace a veces ver cosas que no son y pensar cosas que no son, como la pandemia. No, eso no existe, claro, o para ti no existe, pero no existe, ¿verdad? No, las cosas no son así. Abramos el corazón a la palabra. Tenemos mucho que aprender todavía, muchísimo, nos hace mucha falta. Sin quitar por eso nuestras expresiones particulares, que para algunos pues son muy importantes porque eso fue lo que les dirigió a la fe, les ayuda a descubrir la fe y acercarse a la fe, y así crecieron y así vivieron. Bueno, pero eso no es todo, ni siquiera es lo más importante. Eso fue a la ausencia de la apreciación, el conocimiento y el esfuerzo por poner en práctica la palabra y la apertura a la gracia de los sacramentos. Por eso también ahora están tan devaluados para algunos los sacramentos. Si no valoran la palabra, el sacramento es la palabra sacramentalizada, es la palabra obrando en nosotros, esa es la gracia para realizar lo que Dios nos enseña y nosotros queremos vivir. No, pues no oímos la palabra y el sacramento, ¿para qué lo queremos? ¿No? ¿Para qué quiero que mi hijo haga la primera comunión? ¿De qué le va a servir? ¿Para qué nos casamos por la iglesia? Pues si les va re mal, es lo mismo. Lo escuchas. Hermanos, necesitamos abrir más el corazón, escuchar más, descubrir más esa palabra y de veras convencernos. Yo no sé a veces cómo decirlo cuando veo a alguien viendo su celular, ¿verdad? O sea, la necedad. Convencernos que no debemos ser indiferentes, debemos tener mucha atención a la palabra, mucha, porque no es fácil, no porque sea la palabra de Dios complicada, sino porque nuestros egoísmos, nuestro tomar la vida por cuenta propia, nuestro hacer lo que yo siento, lo que yo quiero, propiciado por un mundo que nos quiere llevar por ese lado. No, pues eso no se hace, eso no es. Tenemos que sacudirnos esa soledad. Renovemos nuestra fe en el Dios que se revela a sí mismo en su palabra hecho carne, por obra del Espíritu Santo, y a través de la Iglesia, por medio de la cual nos transmite la fe que vamos a profesar. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con
los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a todos los cristianos del mundo, todos bautizados en esta semana que se pide por la unión de todos los cristianos, porque nos une una misma palabra y somos el fruto de esa palabra. Pidamos a Dios por la unidad de la Iglesia y por todos los hombres, diciendo: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que el Espíritu Santo nos haga vivir con intensidad mayor cada día el sufrimiento de la mutua división. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. La Iglesia Católica, la que por su humildad y sencillez aparezca a los ojos de los cristianos separados en un hogar acogedor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias de Oriente, para que pongan su gozo en la gloria que les viene del Señor y no busquen nunca las glorias de este mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, y por todos los patriarcas orientales, para que nunca consideren su ministerio como un dominio de poder, sino como un humilde servicio de caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el orden oriental y occidental, para que en el poder civil de Cristo no vean nunca una pugna de autoridades, sino una conjunción de servicios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos de las comunidades reformadas y por sus pastores, para que Dios premie sus deseos sinceros de vivir de acuerdo con el Evangelio, les conceda una visión plena de toda la verdad y les dé a ellos y a nosotros el gozo de reunirnos en una sola iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el consejo único de las iglesias, por el secretariado romano por la unidad y por todas las organizaciones que trabajan por la unión, para que sus pacientes y sus esfuerzos sean comprendidos y cuidados por todas las iglesias y comunidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el pueblo de Israel, por los musulmanes y por los hombres de todas las religiones, para que Dios ilumine plenamente su camino, les conceda alegría por la verdad, y ya conocen y les manifieste en Cristo, el Señor, que ya aún les conoce. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.